Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919 Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches a toda la gente desde Remedio de Escalada para el mundo, señores. Acá en el programa de la Iglesia del Redentor de FM Fuego, Remedio de Escalada. Hoy jueves 5 de marzo. Muy bien. Sí, estamos saliendo por Facebook Live también de la Iglesia del Redentor. Mira, esa caripela ahí, caripela por 300. Y también salimos por el enlace de FM Fuego. Busquen ahí FM Fuego en Google y van a ver el enlace y nos escuchan directamente por la aplicación de FM Fuego. Ahora con el amigo Fausto, el capo del mundo, siempre en los controles. Irma Pereira también está ahí. Está Irma Pereira también, qué grande. Qué lindo poder encontrarnos en este espacio cada jueves, ¿no, José? Sí, señor. Aparte es un jueves muy especial, así que Boca le ganó a Lanús. Es verdad, 3-0 encima. Lanús venía dulce de la Recopa y aflojó un poquito, ¿no? Y Boca se agrandó, escúchame. Ahí está, 3-0, qué paliza. Bueno, no nos toca hablar de fútbol a nosotros. Eso se lo damos al genio de Saúl Pomaraz, que habrá estado intenso, Kenchi el otro día por la derrota de Lanús, pero lo bancamos a Saúl con el programa que hace ahí con toda la gente de Granate. Así que estás contento, José. Sí, olvidate. Bien, estamos desde el programa de la Iglesia Bautista del Redentor. Le mandamos saludos al pastor Alonso, sí, que lo esperamos con ansias en este estudio para que nos siga acompañando también y trayendo un mensaje de la palabra. Pero hoy tiene la palabra José, sí. No sé qué trajo José, después nos va a explicar José. A ver, José. Vamos a hablar de algo que se perdió. Una moneda perdida. Una moneda perdida. Una moneda importante. Una moneda muy importante. Bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tema que parece muy trivial, se pierde una moneda, pero esta moneda tiene un valor incalculable. Sí, así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de lo que dejó el fin en la iglesia, lo que estuvimos haciendo ahí en la iglesia del Redentor, en Murature 757, entre Amberes y Bolonia, en Villa Centenario, Banfield Oeste, Buenos Aires, Argentina. Está bien, dije todo. Me falta decir planeta Tierra, no hace falta. Y bueno, hoy tenemos una biografía muy interesante de C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? Y yo lo digo así, por ahí no lo entiende. Pero yo digo, el autor de las Crónicas de Narnia, ahora sí. Ahora va, ¿viste? Ahora tenemos ya otra cosa, ¿viste? Bueno, vamos a ver su biografía, como él, como además de las Crónicas de Narnia, escribió otros libros que tienen que ver con el cristianismo muy importantes para el siglo XX. Y vamos a tener mucha linda música. Por supuesto, el informe de la iglesia perseguida. Hoy nos toca un país que está en medio de la lucha, ahí Pakistán, ¿sí? En medio del momento tremendo que está viviendo el Medio Oriente, entre Irán, Israel, Estados Unidos, con todos esos bombardeos que están pasando. Hay peligro incluso hablábamos recién, se juega, no sé si el Mundial, pero la finalísima en Qatar, la Fórmula 1 también llega a esos países árabes para competir, o en China, y están viendo ahí qué pasa con todo eso. Estás muy bien informado, ¿eh? Estoy bien informado, sí, sí.
estoy viendo las noticias. No sé si se bien o mal en ver las noticias, pero bueno, algo tenemos que estar informados, por lo menos los adultos, de lo que pasa. Pero lo más importante que tenemos para decirte hoy es que Jesús está a tu puerta y quiere entrar a tu vida y a tu casa. Y hoy podés recibir a Jesús en tu corazón. Amén, sí. Eso es lo más importante. Puede haber un montón de cosas alrededor en el mundo, ¿sí? Pero con Jesús en tu casa y en tu vida, todo es mucho mejor. Todo es mucho mejor, todo es mucho más agradable, todo es mucho más gozoso. A pesar de los problemas, uno tiene dónde recurrir. Así que eso es lo que tenemos para ofrecerte en este humilde programa que hacemos cada jueves en esta radio también, que siempre nos recibe y nos recibe tan bien cada jueves acá en Remedio Escalada, gracias a Fausto, que nos recibe bien, siempre con un cafecito, hay unas galletitas, y no lo digo solo por eso, digamos, el clima que se vive acá en el radio es muy agradable. Sí. Así que le agradecemos a Fausto, a Dios por este lugar, bendecimos este lugar, ¿sí? Que se llene de programas de radio acá en FM Fuego, para que se pueda transmitir la palabra y programas de bien, sí, como hacen a la gente, como Gaby y sus peluqueros, que están los lunes, como la Rosa de Otoño, que tiene información impresionante, que va los sábados, como los programas deportivos, ¿no es cierto? Así que bendecimos este espacio, esta radio, para que siga creciendo mucho más. Sí, no nos olvidemos que esta radio un poco estuvo nuestro amigo, ¿no? Presta. El famoso que eran Oscarcito Presta y Osvaldito Presta, ¿no? Sí. Nuestro pastor, querido pastor. Con Aquiles Perucci, el pastor también, que estuvieron haciendo programas los sábados mucho tiempo en este lugar. Alguien viene. Muy bien. Alguien está viniendo. Yo no quiero decir quién está, alguien está viniendo. Sí. Me parece que es el que todos pensamos que es. Sí, ¿no? Vamos a ver si entra por la puerta y lo saludamos a nuestro querido pastor Aguilera Alonso. Ojalá sea él. Sí, muy bien. Sí, señor, llegó el pastor Aguilera Alonso. ¿Cómo le va, querido? Como Vilú, entré. Vilú entró, dijo, hola, Vilú entré. Cortó el pelo, mira. Hubo ahí una cosa rara en la peluquería. Un arreglo. Qué grande, muy bien. Estamos todos, equipo completo. Falta Flor, que nos filmaría, y estamos completos. Pero bueno, acá estamos en el programa de la Iglesia del Redentor. Ya que llegó el pastor de Alonso, vamos a cortar un cachito, escuchamos una canción para enrecar la mañana. La banda se llama Sharon Rose, o sea, la Rosa de Sarón. Muy bien. Sí, en inglés. Pero son argentinos los muchachos, Mira. Los conozco, grandes pibes. El tema se llama Ven y habla un poco de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a escuchar otra canción. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y los tiempos se aceleran, puedo ver. El amado se apresura y todo va a suceder. Si ven, si ven, si ven, mi rey, mi amado.
aquí te espero. Terminó así, abruptamente, ¿viste la canción? Terrible canción, una balada hermosa, metalera, pero que habla sobre la esposa, las bodas del Cordero, ¿no? O si ven Jesús, mi amado Rey, estamos esperando, ¿no? Y parece que por lo que está pasando en el mundo, es como que se adelantara un poco, ¿no? O se adelantara o estaría cerca del regreso del Señor Jesús. Lo cierto es que desde que el Señor se fue y dijo, he aquí vengo pronto, siempre está cerca el regreso de Jesús. Siempre. Y hay que estar siempre preparado, con las lámparas encendidas, esperando el regreso. El Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿sí? Y que en un abrir y cerrar de ojos va a suceder todo. Entonces, y la última es increíble, porque en Hechos 1, antes de ascender, le dice, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No les corresponde a ustedes saber cuándo voy a venir. Ustedes estén preparados. O sea, solo el Padre lo sabe. Sí. Entonces, tampoco hay que andar haciendo especulaciones de cuándo el Señor va a venir y todo eso, ¿no? Uno más o menos siente, por lo que lee en la Biblia, que dice, están pasando cosas extrañas, puede ser que el Señor venga. Y puede ser que sea en esta generación. Bueno, hay que estar atentos. Porque Pablo decía que algunos, los muertos resucitarán y los que estamos seremos transformados. Y Pablo al final también murió. Y entonces, hay que estar atentos siempre, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Mantener tu candelero encendido, ¿no? Con el aceite que necesitas. Y los tiempos se van acortando, ¿no? Y la fe de muchos se va apagando, el amor de muchos se va enfriando. Se va apagando mucho, sí. Entonces, es importante no estar en comunión con Dios, orando. Sí, el carbón encendido siempre. Exactamente, ¿no? Con bastante aceite. Porque uno cuando se separa del cuerpo de Cristo, ese fuego se va apagando. A veces es difícil volver al camino, ¿no? Pero siempre Cristo te espera, siempre Cristo está ahí esperándote para volver al redil y ser una oveja más del Señor. Miren lo que pasó en el fin de en la iglesia. Bueno, saluda a la gente que está acá en el Facebook. Saludo a Flor, que la esperábamos acá, que la próxima semana si puede viene. A Vani Garelo, que ya hace una semana nos están mirando. A Vani la conozco de la música metalera. Mirá, viene ahí. Sí, una genia. Le mandamos saludo por supuesto a Lourdes, que nos ve siempre, a Irma Pereira, que nos estaba viendo. Manden unos mensajitos, díganos de dónde están, sí que están haciendo. Bueno, lo que pasó el fin de la iglesia. El viernes tuvimos programa acá. Sí, señor. Sí, que fue después del triunfo de Lanús por la Recopa, no de la derrota con Boca, no, eso no nos acordamos. No, del triunfo con Flamengo tuvimos el viernes, pero en la iglesia hubo actividad de los adolescentes. Sí, el viernes pasado fue el último que tuvimos, porque comienza, ya hay fecha para el comienzo en general de las actividades en la iglesia que van a empezar todos, que va a ser el sábado 21 de marzo. Claro. Comenzamos de vuelta la actividad, entonces paramos, este viernes vamos a parar y comenzamos ya el sábado con todo, también. Empiezan las actividades, los chicos empiezan a tener los horarios de escuela. Las 3 clases, de 4 a 7, de 8 a 12 y de 12 en adelante.
Claro. Hasta 18 tenemos los sábados a las 15:30. Y sabemos que hay chicos que ya le cambiaron los horarios, tienen contraturno, entonces se le complica más el viernes. Entonces a partir del 21 comenzamos los sábados en general. Pero la verdad todo es muy lindo, nos pudimos compartir con muchos chicos, donde como siempre podemos estar charlando temas que van saliendo, y la verdad que uno lleva un tema preparado, pero no, el Señor dispone otra cosa. Cuando el Señor dispone otra cosa, vemos los chicos se abren, empiezan a comentar. Cuando el Señor dispone es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque uno propone cosas y el Señor dispone otra y siempre es lo mejor. Claro, donde tuvimos varias milagros sobre los chicos. Bueno, había uno que se había llevado 7 materias y habíamos orado el viernes anterior y pudo rendir las 7. Después de otro que estaba orando para que lo citen para poder jugar. Voy a hablar con el que llevó 7 materias, voy a hablar. Sí, ¿viste? Eso. Lo voy a agarrar después, ¿no? Y después otro chico más que estaba orando por otra cosa y el Señor también lo bendijo. La verdad que fue un momento de gran bendición y eso es lo que uno lo va motivando y cómo los chicos van buscando, ¿no? Yo digo, encontrar un lugar de pertenencia y eso es lo que uno es fundamental. Le gusta, ¿no? Cuando los chicos vienen y buscan ese momento tan especial. Qué lindo. Claudito Precedo nos está viendo, Claudito Precedo nos está viendo esta vez por Facebook. Grande Claudito, desde Alejandro Korn, siempre ahí. Claudio me dice hagan 2 horas, me dice Claudio. Sí. Tenemos que salir por streaming, sí, tenemos que hacer todo eso, Claudio, estamos trabajando. Así que hermoso. Y el domingo tuvimos culto en la iglesia, sí, un hermoso momento de alabanza, también un momento lindo de predicación. Acá el pastor estuvo predicando sobre Marcos, donde 8:25, donde estábamos hablando. Hay 2 paradigmas. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, dice, ¿qué dice la gente que soy? Que estaba ahí en Filipo de Cesarea, ¿no? Y a veces te pones a pensar, ¿no? Digo, ¿por qué fue en Filipo de Cesarea? ¿Por qué en ese monte? ¿Por qué en ese lugar? Y después vemos el contexto de lo que el Señor estaba hablando, un lugar donde había mucha idolatría, donde se adoraba al Dios del pan, donde había una cueva y hacía las ofrendas, donde también estaba un lugar donde iban también los romanos adoraban. Era un lugar, no era un lugar donde era todo judío, sino era muy pagano el lugar. Claro. Y al Señor le preguntan en ese lugar, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Uno dice Juan, el otro dice... Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Pero al mismo tiempo el Señor le comenta, empieza a decir que va a ser entregado, tiene que ir a Jerusalén, que va a ser entregado como cordero. Y Pedro se manda, Pedro dice, no, Señor, ¿cómo vas a ir? Vámonos, ¿no? Porque Pedro no veía la cruz, no ve la cruz. Y acá hay un tema muy hermoso, ¿no? Que a mí me llama la atención. En un momento, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu, y en esa misma charla sale la humanidad. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla, ¿no? Porque dice que el diablo, entonces Jesús dice, sal de aquí, Satanás, ¿no? Piedra de tropiezo, estorbo, todo lo que podamos ponerle como adjetivo. Pero vemos que en ese momento a veces también a nosotros nos pasa. Estamos guiados por el Espíritu y en una situación que nos descoloca, sale la humanidad. Claro. Sale la humanidad de Pedro. Y Jesús reprende esa humanidad. Claro, ¿viste? Y digo, ¿cómo el Señor nos habla, no? En un momento tan guiado por el Espíritu, dice, sal de aquí. Y a veces también nos pasa a nosotros. Digo, ¿cómo estamos parados a veces ante las diferentes circunstancias o ante lo imprevisto? ¿Cómo estamos parados ante lo imprevisto? Porque a veces estamos alabando al Señor en nuestra casa, estamos orando, nos preparamos, gloria a Dios, alabamos, estamos llenos de Espíritu, pero aparece un imprevisto y sale la humanidad. Y ese mismo texto, cuando estamos hablando, después viene cuando Pedro estaba en el hecho 2, que viene el Espíritu Santo, ese mismo tipo que lo negó, ese mismo tipo que fue de estorbo, tuvo guía del Espíritu Santo, se paró delante de todo y dice, no están borrachos esta gente, ¿eh? Claro. Es el Espíritu que se está moviendo en ellos. Y fíjate que hermoso, ¿no? Entonces, cómo Dios nos habla a través de su palabra, cómo Dios nos va enseñando. Yo creo que el Señor nos enseña, dice, ojo, que no domine la humanidad. Pablo también habla en Romanos 8:5, ¿no? Totalmente. Lo que el deseo de la carne es lo que te lleva, pero cuando el deseo del Espíritu te lleva más a Dios. Entonces, ahí empieza uno a decir, bueno, a ver cuáles son mis debilidades, cuál es mi talón de Aquiles, dónde tengo que orar, cuál es el lugar que Dios me tiene que fortalecer para no caer en diferentes tentaciones o en carácter o actitudes. Por eso estuvo lindo, creo que
El Señor nos habló, nos guía y todos los días el Señor nos va exhortando a seguir mejorando. Sí, también tuvimos la Cena del Señor. Cada principio de mes tenemos la cena, ¿no? Y conmemoramos el momento en que Jesús muere en la cruz, ¿no? Y antemano le dice a sus discípulos que hay un lugar para él preparado para la cena de la Pascua, ¿no es cierto? Entonces y bueno, fueron caminando y justo encontraron a esta persona, y esta persona tenía el lugar para que ellos comieran la Pascua, ¿no? Entonces y ahí fue donde él dice, ¿no?, que va a ser aprendido y va a morir en la cruz. Así es. ¿No es cierto? Una muerte terrible que tienen. Se los anticipa a sus discípulos. Y esa noche, bueno, pasa, ¿no?, el arresto el otro día. Y cada mes recordamos, una vez por mes, en un acto simbólico, recordamos la muerte y la resurrección de Cristo comiendo del pan y bebiendo de la copa, ¿no es cierto? Y este domingo tuvimos ese momento tan lindo y tan hermoso. Nos está viendo Claudito Preciado desde acá, desde Facebook, y Claudio nos dice algo, a ver si yo llego a leer acá. Dice: queridos hermanos, les deseo otro programa de bendición con la sabiduría de Dios para llevar en el éter, o sea, acá en el aire, la palabra de vida y testimonios de vida. Acá en cocinando y escuchándolo, Claudio cocina tremendo. Le mandamos un saludo a Sebastián Macías también, que nos está mirando. Gracias, Sebastián, por estar escribiendo su mensajito. Clemente Montañez también nos está mirando. Y acá el pastor nos pone saludos, hermanos. Sí. A todos. Están saludando a todos. A todos los que están ahí en el chat. Sí, saludos para todos. Y quedó con Preseo, quedó el taller que vamos a hacer de pan. Los sábados lo vamos a convocar para hacer un tallercito ahí. Sí, y los fideos caseritos. Van a chupar los dedos. Y los fideos caseros que había hecho una vez. Tremendo lo que va a pasar. Vamos a escuchar otra canción más. ¿Cuál es la canción que viene, Fausto? ¿Usted qué sabe? Lily Goodman, ¿no? ¿Vuelve a casa? Sí, una canción preciosa de Lily Goodman que habla sobre, como si fuera algo del tema del hijo pródigo, ¿no es cierto? Hermosa canción, una voz tremenda de esta centroamericana. Lily Goodman, Vuelve a casa. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil, te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del
te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera. Ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando. Vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando. Vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Hermosa canción de Lily Goodman con Vuelve a casa hoy. Así como la canción dice Vuelve a casa hoy, vos que estás escuchando, estás ahí todavía un poco alejado, volvé a la casa hoy. Mira, las cositas de Estela nos está viendo. Así que le mandamos un saludo a las cositas de Estela, a Claudio que nos dice que está haciendo un guiso, que está lindo para un guiso de arroz esta noche. ¿Sí? Todo hermoso lo que están haciendo. Pero si estás alejado de Dios, volvé a casa hoy mismo. ¿Sí? A la casa del Padre, a la casa de Dios, que te sacó de lo más profundo que uno podía estar. Volvé a la casa de Dios hoy. Arrodillate donde estás. Ahora, si querés, no nos escuches más, pero arrodillate y pedirle a Dios perdón por tus pecados y decirle: quiero entrar otra vez en tu camino, y Dios te va a poder empezar a guiar de nuevo en sus pasos. Así que te recomiendo eso. ¿Qué dice la cosita de Estela? Cuando empezamos el discipulado, dice. Sí, ya vamos a poner fecha. Empezamos también en marzo, abril vamos a tener fecha. Como cuando arrancamos también las actividades de los sábados, también vamos a poner fecha para arrancar el discipulado. Sí, tal cual. Si Dios quiere, los martes, y vamos a ver bien. Ahí vamos a empezar a seguir estudiando la Biblia, sí, muy lindo. Se armó un grupo también muy lindo los martes. Así que vuelve a casa, hermano querido, vuelve a la casa de Dios, siempre. Vamos a hablar un poquito de la iglesia perseguida. Ustedes igual, si me quieren decir algo, avanzan como siempre. Estamos hablando de Pakistán, un país que está en el medio del conflicto ahora. Sí. No está en lucha, pero está geográficamente ubicado en una zona muy peligrosa, que están ahora bombardeándose entre Irán, Israel, Estados Unidos. Destruyen barcos, tapan los canales para poder comerciar el petróleo. Esta es una zona muy muy complicada actualmente. Mataron al ayatolá iraní, que es como especie del papa para ellos, porque era como infalible el tipo. Entonces la represión, la venganza puede ser tremenda lo que puede pasar. Puede ser una guerra que se inicie, que dure muchos años. Alguien habla de tercera guerra mundial, no sé qué puede pasar. Pasa que es un país que desde que tenemos uso de conocimiento del antiguo y ahora, siempre estuvo en guerra. Ese famoso imperio persa, digamos, claro, ¿no? En su momento. Siempre estuvo en guerra y nunca pudimos desaparecerlo, pero ese es el problema, que ellos están acostumbrados a estar en guerra, ¿no? Y como decía Hernán, mataron a uno de sus líderes, después mataron a otros líderes más, que era como el Supremo, que tenía más autoridad que el presidente. Claro, sí, la autoridad tiene más autoridad que el presidente. Exacto. Es impresionante, bueno, porque Irán es una teocracia, la gobierna el sacerdote ayatolá, Khamenei era, y entonces está muy complicado. Bueno, Pakistán está cerca de estos países, ¿sí?
Y además es un país que también, por su gobierno musulmán y por su creencia, persigue el cristianismo y es el país número 8 de los 50 primeros. Sí. Así que vamos a escuchar el informe de lo que pasa en Pakistán con los cristianos, cómo sufren la persecución en ese país de Medio Oriente. Adelante. Pakistán, país número 8 en la lista mundial de persecución al cristianismo. Como minoría en Pakistán, los cristianos se enfrentan a numerosos retos, desde la discriminación cotidiana hasta la amenaza de violencia mortal. Cada vez más, las famosas leyes contra la blasfemia de Pakistán se usan para intimidar a los cristianos y otras minorías religiosas. A menudo, se usan para atacar a los creyentes durante disputas que no tienen nada que ver, como peleas por tierras. Incluso una acusación puede provocar violencia colectiva contra las víctimas, sus familias y la comunidad cristiana en general. El débil gobierno y la creciente influencia de los grupos islamistas extremistas hacen que los cristianos tengan poca protección legal, lo que aumenta su vulnerabilidad. La mayoría de los cristianos descienden de una casta intocable, de barrenderos y sigue sufriendo una discriminación institucionalizada. Muchos viven en la pobreza, atrapados en un ciclo de servidumbre por deudas que afianza su posición marginal en la sociedad pakistaní. Los cristianos de trasfondo musulmán pueden sufrir graves repercusiones por elegir seguir a Jesús. Estas amenazas provienen de familias y grupos islámicos radicales que consideran la conversión como un acto vergonzoso de traición. Poco ha cambiado este año. Pakistán mantiene la misma clasificación y puntuación. La vida para muchos cristianos sigue siendo sombría. Aunque los incidentes violentos continúan siendo relativamente poco frecuentes, esto se debe en gran medida a que los cristianos se han visto obligados a pasar a la clandestinidad. Esto dice mucho sobre los peligros a los que se enfrentan muchos en Pakistán por seguir a Jesús. 2 años después, seguimos escuchando testimonios de la increíble obra de Dios en la vida de las personas. Una y otra vez, mujeres, niños y hombres nos dicen: antes del ataque de Jaranwala, teníamos una Biblia y sabíamos leerla, pero no reconocíamos su poder. Rashid. Nombre ficticio, julio de 2025. La mayoría de los cristianos vive en la provincia de Punjab, donde se producen la mayoría de las persecuciones. Sin embargo, la provincia de Sindh es conocida por ser un foco de trabajo en condiciones de servidumbre, lo que afecta a muchos cristianos. Hay menos cristianos en las otras 2 provincias de Pakistán, Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, pero su aislamiento hace que estén más expuestos a la violencia. En Pakistán, las mujeres y niñas cristianas corren un grave peligro de persecución por su fe y su sexo. Esto puede incluir secuestros, violaciones, matrimonio forzoso y conversiones. Las víctimas a veces tienen tan solo 7 años y algunas tienen discapacidades. Las familias a menudo nunca vuelven a ver a sus seres queridos, y la policía y los tribunales suelen defraudar a las víctimas. Las que logran escapar de las garras de sus perseguidores sufren posteriormente la vergüenza y el estigma debido a la cultura basada en el honor de Pakistán. En entornos laborales como las fábricas de ladrillos, las mujeres son vulnerables a la violencia sexual y la explotación. Conoce a Maya. Jesús permitió que estos ataques nos acercaran más a Él. En una sola noche, miles de cristianos clamaron en las calles, algunos de rodillas, otros con las manos en alto, otros con el rostro hundido en los hombros de sus compañeros. Pero todos clamaron a Jesús. Maya. Nombre cambiado, profesora universitaria entre los cristianos de Jaranwala que han experimentado el amor y el poder de Dios tras los ataques de hace 2 años.
Puertas Abiertas apoya a varios colaboradores en la región que trabajan a través de iglesias para ayudar a los creyentes perseguidos. Esa labor incluye educación, sanidad y ayuda humanitaria, alfabetización bíblica y formación de liderazgo, así como proyectos para la subsistencia. Motivos de oración. Las leyes contra la blasfemia de Pakistán siguen afectando a los cristianos. Ora por aquellos que han sido acusados injustamente de blasfemia y pide a Dios que les ayude a evitar el encarcelamiento o la justicia de las patrullas justicieras. Muchos cristianos pakistaníes se ven obligados a realizar trabajos humildes debido a su identidad como seguidores de Cristo. Ora para que estos creyentes sean sostenidos y conozcan su valor. El reciente conflicto entre Pakistán y la India ha llenado de temor a los creyentes de ambos países. Demos gracias a Dios por el alto el fuego y ora para que reine la perfecta paz de Dios. Una oración por Pakistán. Señor Jesús, nuestros corazones están apesadumbrados por los peligros que enfrenta nuestra familia en Pakistán. Pon fin a las falsas acusaciones de blasfemia, expon las mentiras y el odio, y promueve cambios en la ley o su derogación. Protege a las niñas y rodéalas de entornos que fomenten su desarrollo. Infunde esperanza y propósito en los corazones de aquellos que están esclavizados por la pobreza y el trabajo, y dales libertad. Ablanda los corazones de las autoridades hacia los cristianos. Amén. Bien, ahí escuchamos entonces el informe de la iglesia perseguida, y como en Pakistán hay también muerte, violaciones a mujeres grandes, pequeñas, niñas, cómo se está martirizando en algún punto, ¿no? Al cristianismo solo por hablar de Jesús. Es tremendo lo que está pasando, más allá de este problema geopolítico que hay en la zona de Medio Oriente. Todavía en los países se sigue persiguiendo el cristianismo, y este es el país número 8 que vimos recién, ¿no? Vamos avanzando en la lista mundial de persecución, del más peligroso al menos peligroso, pero en todos hay peligro, digamos, ¿no? En los 50 primeros países hay peligro para los cristianos de poder hablar de su propia fe. Hay 388 millones de cristianos que están siendo perseguidos en este momento en el mundo por causa de Cristo. Es el credo más perseguido en el mundo, el cristianismo. En esos lugares que estamos viendo hay peligro de muerte, de violaciones, de tortura, de exilio. En los países del occidente, el peligro que es el descrédito, el que sos un retrógrado, el que pensás tan diferente que no pensás a lo que piensa la gente hoy, entonces te discriminan por eso, ¿sí? Pero el Señor Jesús dijo en Timoteo, en 2 Timoteo, el que quiera seguir a Jesús piadosamente sufrirá persecución. Sí. Entonces tenemos que ser bien claros que el cristianismo es un mensaje de salvación, ¿sí? Pero para el que no es locura, para el que no está en Cristo es locura. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y seguir orando por esta gente, por estos hermanos que están siendo perseguidos. Así que oramos por ellos, por la gente que está en Pakistán. Le mandamos un saludo a Miriam Paz, que nos está mirando también. Sí, ¿cómo no? Hicimos la bienvenida el domingo. Qué grande, Miriam. Ahí estamos. A ella, a Gladys, a Juan. A Juanma. Los que están escuchando y viendo esto por Facebook, y en el momento de las canciones, nosotros hablamos porque hay que, por ejemplo, arreglar cosas. Ya mañana mismo Fausto manda el link del programa entero, donde pueden escuchar lo que hablamos y además las canciones, los testimonios, sin ese comentario que hacemos cada uno en Facebook, porque en el link de la radio sale peladito, sale hermoso el programa. Así que también lo pueden escuchar por ahí, ¿sí? Vamos a escuchar una de las reliquias cristianas, ¿sí? Siempre hablamos de música que se hizo en los 80s, donde no había internet para difundir y que queremos difundir ahora que hay internet, ¿sí? Amén. Entonces hay mucha gente que no la puede escuchar en su momento, bueno, ahora la escucha. Vamos a un artista chileno, Juan Arancibia, pero que vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Algunos conocieron a su hermano, que estuvo en nuestra iglesia, Roberto Arancibia, ¿sí? Estuvo congregándose en nuestra iglesia un tiempito. Juan Arancibia sacó 3 discos, ¿sí? Este disco se llama Gratitud y la canción se llama Puedo confiar en el Señor.
eternos, cuando el llanto y el dolor nos ahogan sin parar. Qué difícil nos parece el vivir. Sin embargo, frente a toda aflicción, podemos encontrar consolación, pues hay alguien que murió y nuestro llanto él llevó. Entreguemos nuestras cargas solo a él. Jesús, Jesús de Nazaret, hoy queremos adorarte solo a ti. Alzamos nuestras manos, elevamos nuestra voz, te cantamos con todo el corazón. Jesús, Jesús de Nazaret, hoy queremos adorarte solo a ti. Alzamos nuestras manos, elevamos nuestra voz, te cantamos con todo el corazón. Me parece sonreír, porque puedo confiar en mi Señor. En el llanto y el dolor, en la prueba, en la aflicción, estás conmigo ayudándome a vivir. Jesús, Jesús de Nazaret, hoy queremos adorarte solo a ti. Alzamos nuestras manos, elevamos nuestra voz, te cantamos con todo el corazón. Jesús, Jesús de Nazaret, hoy queremos adorarte solo a ti. Alzamos nuestras manos, elevamos nuestra voz, te cantamos con todo el corazón. Jesús, Jesús de Nazaret, hoy queremos adorarte solo a ti. Alzamos nuestras manos, elevamos nuestra voz, te cantamos con todo el corazón. Ha sido llamado el apóstol a los escépticos. Escribió más de 60 libros en una gran variedad de géneros. Interactuó con los grandes pensadores de su época como George MacDonald, Tolkien y Chesterton. Christianity Today eligió a uno de sus libros como el mejor libro del siglo XX. Creó una de las sagas literarias más impresionantes de la historia, llamada Las Crónicas de Narnia. Bienvenidos a este resumen de la vida de C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, o C.S. Lewis, nació en 1898 en una familia de protestantes en Belfast, Irlanda. En su casa siempre había muchos libros.
En los días de lluvia tomaba volúmenes de las estanterías y entraba en mundos creados por autores como Sir Arthur Conan Doyle y Nesbitt, Mark Twain y Henry Wadsworth Longfellow. Después de que su único hermano, Warren, fuera enviado a un internado en 1905, Jack, como le decían sus más allegados, se volvió un tanto solitario. Pasó más tiempo entre libros y en mundos imaginarios de animales con ropa y caballeros con armadura que en el mundo real. La muerte de su madre de cáncer en 1908 lo hizo aún más retraído. No solo perdió a una madre, sino que su padre nunca se recuperó completamente y la vida hogareña nunca volvió a ser cálida como antes. La muerte de la señora Lewis convenció al joven Jack de que el Dios que encontró en la Biblia que le regaló su madre era, si no cruel, al menos una vaga abstracción. Entre 1911 y 1912, Lewis rechazó el cristianismo y se convirtió en ateo declarado. Toda una vida en Oxford. Lewis ingresó a Oxford en 1917 como estudiante. A pesar de una interrupción para luchar en la Primera Guerra Mundial, siempre mantuvo su hogar y amigos en Oxford. En 1919, Lewis publicó su primer libro titulado Spirit in Bondage, que escribió bajo el seudónimo de Clive Hamilton. En 1924 se convirtió en tutor de filosofía del University College. Al año siguiente fue elegido como maestro del Magdalen College, donde enseñó inglés y literatura. El despertar espiritual. Lewis disfrutaba mucho de la lectura del autor cristiano George MacDonald. Un volumen, Phantastes, desafió poderosamente su ateísmo. Los libros de G.K. Chesterton funcionaron de la misma manera, especialmente El hombre eterno, que le planteó serias dudas sobre su materialismo. Un amigo cercano, Owen Barfield, también se abalanzó sobre la lógica del ateísmo de Lewis. Barfield se había convertido del ateísmo al teísmo, y finalmente al cristianismo, y con frecuencia hostigaba a Lewis por su materialismo. Lo mismo hizo Neville Cogill, un compañero de estudios brillante y amigo de toda la vida, que para asombro de Lewis era un gran cristiano. Poco después de unirse a la facultad de inglés en Magdalen College, Lewis conoció a dos cristianos más, Hugo Dyson y J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Estos hombres se hicieron buenos amigos de Lewis. Pronto Lewis reconoció que la mayoría de sus amigos, al igual que sus autores favoritos, MacDonald, Chesterton, Johnson, Spencer y Milton, también eran cristianos. En 1929, estos caminos se encontraron, y C.S. Lewis se rindió admitiendo que Dios era Dios. En su autobiografía titulada Sorprendido por la Alegría, Lewis cuenta que en 1927 era el más convencido de los ateos. Hasta que un día me encontré que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran sorprendentemente buenas. La verdad es que nunca tuve la experiencia de buscar a Dios, ya que fue exactamente a la inversa. Él fue el cazador y yo el venado. Por lo que hacia la festividad de la Trinidad de 1929 cedí y admití que Dios era Dios, y de rodillas oré. Sorprende que estas emocionantes palabras correspondan a su conversión al teísmo, no al cristianismo. Lewis creía que no era cristiano todavía, pero 2 años después se encontró con la persona de Cristo de una forma muy real. Casi de inmediato, Lewis se dirigió en una nueva dirección. El nuevo cristiano dedicó su talento y energía a escribir prosa que reflejaba su fe. 2 años después de su conversión, Lewis publicó The Pilgrim's Regress. Este pequeño volumen abrió la puerta a 30 años de libros de ficción, apologética cristiana y discipulado. Los 25 libros cristianos de Lewis vendieron millones de copias, incluyendo Cartas del Diablo a su sobrino, Mero Cristianismo, Las Crónicas de Narnia, The Great Divorce y La Abolición del Hombre. Pero aunque sus libros le dieron fama mundial, Lewis siempre fue primero un erudito. Continuó escribiendo historia literaria y crítica.
como el libro Literatura Inglesa en el siglo XVI y La Alegoría del Amor, considerado un clásico en su campo. Ataques de amigos. Lewis fue frecuentemente atacado por su estilo de vida cristiana. Incluso amigos cristianos cercanos como Owen Barfield y J.R.R. Tolkien desaprobaban abiertamente el discurso y la escritura evangelística de Lewis. De hecho, los libros cristianos de Lewis causaron tanta desaprobación que en más de una ocasión fue desestimado como profesor en Oxford, y los honores le fueron otorgados a hombres con menor reputación. Fama y fortuna. Predicar sermones, dar charlas y expresar sus puntos de vista teológicos a través de la radio en todo el Reino Unido reforzaron la reputación de Lewis y aumentaron sus ventas de libros. Con estas nuevas circunstancias surgieron otros cambios, entre los que destaca el aumento de los ingresos. Después de vivir una vida llena de limitaciones, ahora que el dinero ya no era un problema, Lewis se negó a mejorar su nivel de vida y en su lugar estableció un fondo de caridad para sus ganancias de regalías. Apoyó a numerosas familias empobrecidas, pagó las tarifas de educación para huérfanos y seminaristas pobres, e invirtió dinero en decenas de organizaciones benéficas y ministerios de la Iglesia. Hoy C.S. Lewis es considerado como uno de los mayores defensores de la fe cristiana en el siglo XX. De cualquier forma, el legado de C.S. Lewis es muy valioso y vale la pena rescatarlo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué libros de C.S. Lewis has leído? ¿Cuál crees que es el legado más importante de este gran intelectual al cristianismo de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito sobre... ¿Alguna vez se les perdió algo a ustedes, Hernán, Pastor? Muchas veces. Muchas veces, ¿no? Se perdió y... La vergüenza primero. No, muchas veces se pierden cosas, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿y dónde lo dejé? ¿No es cierto? Y a veces hay personas que usan, ¿cómo se llama? Un recipiente para guardar las cosas, ¿no? Dice, no, lo dejé en tal lado y por ahí no está ahí. Entonces, uno dice, ¿y dónde lo dejé? Entonces se empieza a preguntar, ¿no? Le empieza a preguntar a los hijos, le empieza a preguntar a la esposa, al esposo, ¿no? ¿Dónde dejé tal cosa? Y más si uno pierde una sube. Mirá si perdés la sube. Tenés que viajar y tenés que, ¿no es cierto? Y por ahí se te cayó y no sabés dónde lo dejaste. Es bastante, ¿no es cierto? Es bastante difícil a veces, Entonces necesitamos la ayuda. Necesitamos siempre ayuda, ¿no? Necesitamos que alguien nos ayude, que a ver dónde dejamos las cosas. Y algunos lo comprenden y dicen, no, lo habrá dejado en tal lado. O en el recipiente donde dejás siempre las cosas, ¿no? Siempre tratando de ver a ver quién la puede encontrar. ¿No es cierto? A ver quién puede encontrar lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y eso uno siempre dice, mamá, ¿dónde dejaste las cosas? Y la madre va y dice, si lo encuentro, y lo encuentra. Y la madre lo encuentra. Yo me he perdido yendo con el GPS. Sí, ¿no? Sí. Pasan esas cosas a veces, ¿no? Que uno pierde cosas y no se sabe dónde las dejó, ¿no? Y bueno, a veces pasa. Pero la puse acá y no está. Bueno. Y está acá, y está acá, y está acá, y resulta que no está acá. Hoy vamos a hablar de una persona que perdió una moneda. Y la perdió en la casa. En ese tiempo la casa no era como acá que tiene piso, que tiene, ¿no es cierto? Está bien revocada, bien hecha, no. Eran de tierra, ¿no es cierto? Entonces era difícil encontrar una moneda en la tierra, ¿no es cierto? Es más complicado. Más complicado. Entonces en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, los pisos eran de tierra, ¿no? Y dice la palabra de Dios ahí ¿no es cierto? En Lucas 15, 8 y del 9 y el 10 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una dracma
según decía acá el escritor, ¿no es cierto? Según los griegos es una moneda de plata. Bien, una moneda de plata. Una moneda y según los romanos es un denario. Un denario era el jornal de una persona en el día. Claro. No era cualquier cosa lo que había perdido. Era un montón. Era un montón de plata que había perdido. Entonces que revolvió la casa y la dio vuelta para encontrarla, ¿no es cierto? Yo haría lo mismo. Sí, y sí, porque es el jornal del día. Y dice también que cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozosos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Cuando lo encontramos, nos ponemos contentos y felices, ¿no es cierto? Cuando encontramos lo que perdimos. Y muchas veces hay muchos que tienen mascota, que tienen perro, gato, ¿no? Y muchas veces se lleva la media, se llevan un montón de cosas, ¿no? Sí. Y uno anda buscando a veces y vas, bueno. O el enano que está dentro del lavarropa que roba las medias también. A veces sí, a veces pasan esas cosas, ¿no? Que se llevan las cosas y no sabemos dónde están, ¿no? Y nos ponemos un poco ansiosos, ¿no? Demasiado ansiosos buscando las cosas, ¿no es cierto? Y entramos a interpelar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? ¿Dónde la dejé? Acá se ríen porque saben muy bien lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, ¿no? Porque realmente a veces se pierden las cosas y no sabemos cómo encontrarlas. Pero te quiero decir que Dios te está buscando. Dios quiere hacer algo nuevo con vos. Y Dios Dios pensó que vos te habías perdido. Por eso golpeó la puerta de tu corazón. Y cuando golpeó la puerta de tu corazón te encontró. Porque vos abriste tu corazón. Por eso siempre decimos el que abre la puerta, no, porque vos tenés el picaporte de adentro. Él le toca la puerta y si vos abrís esa puerta, te encontrás con el Señor. Y cuando te encontrás con Él, tu vida cambia. Porque nosotros antes estábamos perdidos. Pero un día Él golpeó la puerta de nuestro corazón, nosotros abrimos esa puerta y nos dimos cuenta que Él nos encontró. Así como esta mujer perdió la moneda y estuvo buscando, así es Jesús con nosotros. No quiere que nos perdamos. Quiere que siempre estemos con Él. Y Él siempre te está buscando para que vos abras la puerta de tu corazón. Y cuando vos abrís la puerta de tu corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es fabuloso, ¿no es cierto? ¿Quién te fortalece todos los días? ¿Quién te da ánimo todos los días? Es el Señor, el que te encontró, el que te hizo a una nueva persona, el que todos los días te está llamando para que vos hables con Él. Él te ama por sobre todas las cosas. Por eso dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿no? Y eso es fabuloso. No hay otra persona que te pueda dar eso. No hay. La única persona que te pueda dar eso es el Señor. Y dice al final de la historia de esta mujer, dice así que digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y yo pienso que es el momento de abrir tu corazón. Es el momento de decirle al Señor, Señor, quiero encontrarte. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando, el Señor siempre quiere estar al lado tuyo. Pero la puerta y el picaporte lo tenés vos. Si vos abrís esa puerta, el Señor estará con vos siempre, hasta el fin del mundo, dice. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y no tengas miedo. Por ahí en este momento estás pasando un momento difícil en tu vida. El Señor quiere
ayudarte. El Señor nunca te va a abandonar, te va a dar fuerzas, te va a dar ganas, te va a seguir diciendo, seguí luchando, seguí dándole para adelante. Yo tengo muchas cosas para tu vida, tengo muchas cosas para vos. Aunque la estás pasando mal, estás pasando este momento difícil, pero Dios te ama. Amén. No hay otra persona más grande que el Señor, porque el Señor es todo. Te lo podemos comprobar nosotros mismos, ¿no es cierto? Que todos los días Él nos ama, nos quiere, nos protege, nos ayuda. Y si nos pasa algo, Él va a estar con nosotros igual. Porque somos seres humanos y en esta tierra pasan cosas. Tenemos pérdidas, tenemos tantas cosas. Pero te puedo asegurar que el Señor te fortalece. ¿Y qué ánimo te da todos los días? Porque sin Él, ¿dónde vamos a ir? El ánimo de Él es fundamental. Todos los días te anima, te cuida, te bendice. Te hace mirar las cosas diferentes. Porque el mundo te hace mirar las tragedias, las cosas que pasan. Jesús es diferente. Jesús te muestra todo lo que Él va a hacer y está haciendo en tu vida. Te lo demuestra, todos los días, golpeando la puerta de tu corazón. Sí. Cuando estabas hablando de cuando uno pierde algo, ¿no? Y a veces nos sentimos perdidos, ¿no? Y Jesús nos busca. Me hiciste acordar mucho cuando al comienzo en Génesis habla de Adán y Eva, después de haber comido el fruto por ahí, ese fruto que no tenían que haber comido, y se escondieron. Sí. Y muchas veces nosotros también, ¿no? A veces, o lo que hayamos cometido, hayamos hecho, tenemos ese momento de vergüenza. Sí. ¿Cómo lo miro a Dios después de lo que hice? ¿Y el Señor qué le dice? ¿Se acuerdan que le dice el Señor a Adán? Adán, ¿dónde estás? Y el Señor se fijó, está bien, te equivocaste. El Señor habló con él. Es más, después cuando lo echó del huerto, le dio para vestirse, lo vistió. Pero y le dio todo. Dios también dice lo mismo, ¿no? Más allá de lo que haya sucedido hoy en tu vida y lo que te dé vergüenza, Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando. Dios vino a buscar lo que sabía perdido. Y eso, el Señor siempre, como dijo hoy José, Él está a la puerta. Y es el mejor momento cuando dice, yo estoy a la puerta. Hay algo muy preciso, ¿no? Habla en tiempo presente. Sí. Yo estoy a la puerta. Entonces, qué lindo es que hoy puedas abrir tu corazón al Señor y decirle, entra, así ceno con vos. Así es. Muy bien, gracias Pastor, gracias a Ariel Pastor, José por la palabra, gracias a los hermanos que nos están viendo, el Pastor Aquiles Peruzzi también, Nancy Muñoz que está ahí también viéndonos en el programa en Facebook Live, y estamos terminando ya el programa del día de hoy. Exacto. Le agradecemos mucho a Fausto, el capo del mundo en los controles, como siempre, por la gentileza de ofrecernos este espacio y de pasarnos unos minutitos siempre. Los invitamos este domingo a las 19 horas en la Iglesia del Redentor, Muratura 757, entre Amberes y Bolonia, ¿sí? En Banfield Oeste, Villa Centenario. Se acercan con el 283, 271, 550, los deja ahí en la esquina de la iglesia, y nos encontramos para alabar el nombre de Dios, para escuchar su palabra y para compartir entre hermanos el saludo y las oraciones que podemos compartir, ¿sí? Les mandamos un gran saludo a todos, y el próximo jueves 12 de marzo, Dios mediante, nos encontraremos en esta radio FM Fuego 91.9 con otro programa más de la Iglesia del Redentor. Que Dios te bendiga. Vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.
la vida eterna. Él es